El viento del altiplano soplaba con fuerza aquella tarde de diciembre de 1996, levantando pequeñas nubes de polvo que se colaban por las rendijas de las casas de adobe en San Bartolo del Monte, un pequeño poblado del estado de Hidalgo. A las afueras, en un terreno semiárido, jugaban dos niñas de 7 y 8 años, Luisa Ramírez y su prima Mariana Ortega. Sus risas se mezclaban con el ladrido de los perros y el sonido distante de una radio que emitía una cumbia antigua desde la tienda del señor Beto. Nadie en el pueblo imaginaba que esa sería la última vez que se las vería con vida. En el centro del pueblo, Martina, la madre de Marian, estaba preparando tamales para vender al día siguiente en el mercado. Su hermana menor, Leticia, madre de Luisa, tejía junto al fogón. Hacía unos días que habían llegado a pasar la Navidad juntas, algo que hacían casi cada año. Las niñas eran inseparables, una rubiecita de trenzas despeinadas y la otra de cabello lacio y oscuro. Eran como espejos, decía su abuela. Una parecía el día, la otra la noche. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a este canal y contarnos desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales que no deben caer en el olvido. Pasaron las horas, el sol se ocultó tras las montañas y las niñas no regresaban. Primero, Martina pensó que quizá estaban en casa de su vecina Carmen, donde a veces jugaban con su hijo pequeño. Pero al ser las 8 y no tener noticias, la inquietud se convirtió en angustia. Salieron con linternas y comenzaron a buscarlas. El camino hacia el viejo río seco, el corral de los animales, la pequeña escuela de ladrillo. Nada. Como si se hubieran desvanecido en la tierra misma. Un grupo de vecinos se unió a la búsqueda. Los hombres caminaron hasta los terrenos baldíos. Al día siguiente, con la primera luz, la policía municipal apareció sin mucho entusiasmo. Revisaron los alrededores con perros que apenas olfateaban. Dijeron que seguramente las niñas se habrían ido a jugar más lejos, que quizá regresaran solas. Pero no lo hicieron, ni esa noche, ni nunca. Los primeros días fueron un torbellino de rumores. Algunos hablaban de un camionero foráneo que había sido visto por la carretera. Otros creían que alguien del mismo pueblo las había tomado. Las madres dejaban platos sin tocar, mientras los hombres se quedaban callados, fumando, sin saber cómo consolar. El abuelo, don Matías, un hombre de más de 70 años, campesino, callado y de mirada dura, encabezaba cada búsqueda con una lámpara de petróleo en la mano. «No vamos a parar hasta encontrarlas», repetía con voz firme. Las autoridades pronto abandonaron el caso. Dijeron que no había pruebas de secuestro y que si las niñas habían desaparecido, tal vez se habían ahogado o se habían perdido y los animales del monte. La frase nunca se completaba, pero todos sabían lo que quería decir. Nadie encontró ni una prenda, ni una huella. Con el paso de los meses, la vida en San Bartolo continuó, pero la casa de las Ramírez Ortega quedó marcada. Las tías evitaban pasar por ahí después del anochecer. Martina dejó de vender en el mercado. Leticia, muda de dolor, fue volviéndose una sombra entre las paredes de adobe, hasta que en 1998 se mudó a Pachuca, donde empezó de nuevo, o al menos lo intentó. Pasaron los años. San Bartolo cambió con el nuevo siglo. Llegó el pavimento, se abrieron tiendas y los viejos recuerdos comenzaron a borrarse. Pero en 2019, una mujer llamada Aurora Martínez regresó al pueblo para cuidar a su madre enferma. Aurora había sido de las pocas amigas de las niñas. Entonces, tenía apenas 10 años, y aunque nunca habló mucho sobre lo que vio aquel día, llevaba un secreto que la había atormentado durante más de 2 décadas. Cuando una tarde de lluvia cruzó la plaza y se encontró con Leticia, la reconoció de inmediato. La mujer la miró con sorpresa y le sonrió débilmente. Aurora no pudo sostenerle la mirada.
Esa noche, en medio del ruido de la tormenta, recordó claramente algo que había enterrado en su mente desde 1996, el último momento en que vio a Luisa y Marian. Había sido cerca del Pozo Viejo, detrás del terreno de don Matías. Las niñas jugaban con una cuerda. Aurora las había saludado a lo lejos, pero luego observó algo extraño. El abuelo, don Matías, salió de su casa con una mirada tensa. Llevaba algo envuelto en un costal. Les habló a las niñas. Ellas se acercaron y poco después desaparecieron detrás del gran árbol. Aurora escuchó llantos, pequeños, cortos. Luego silencio. Corrió a su casa y no dijo una palabra, porque su madre le había enseñado que no se metía uno en los asuntos de los adultos. Durante años, Aurora pensó que tal vez había imaginado todo, pero tras reencontrar a Leticia, los recuerdos volvieron con fuerza. Un peso insoportable se instaló en su pecho. Después de pensarlo una y otra vez, decidió hablar. Fue a la Fiscalía de Pachuca y contó todo lo que recordaba. Los investigadores, escépticos, dudaron. Pero lo que dijo coincidía con algo descubierto años atrás, las desapariciones en familias campesinas donde nadie sospechaba del propio hogar. La noticia sacudió al pueblo. Nadie quería creer que un hombre respetado, que había muerto hacía ya 15 años, pudiera estar implicado en la desaparición de sus propias nietas. Martina, la tía, regresó al pueblo cuando lo supo. Exigió que abrieran el terreno donde estaba la casa vieja de Matías, que ahora era una ruina medio cubierta de maleza. Un 20 de febrero de 2020, peritos excavaron en la parte trasera del terreno. A 1,5 metros bajo tierra encontraron pedazos de tela, una muñeca rota y huesos muy pequeños. Las pruebas de ADN confirmaron lo que nadie quería escuchar. Eran de las niñas desaparecidas. La comunidad entera cayó en una tristeza antigua. ¿Cómo un abuelo amoroso podría haber hecho algo así? La gente empezó a reconstruir escenas pasadas. Momentos en los que Matías se ponía agresivo, discusiones entre él y su hijo, el padre de Luisa, a quien había expulsado del rancho por faltarle al respeto. Y luego vinieron las sospechas más oscuras, que el anciano había tenido episodios de violencia cuando bebía, que había prohibido a las niñas acercarse al pozo. Nadie lo denunció nunca. Las madres se desplomaron al conocer la verdad. Leticia dejó escapar un grito tan profundo que quienes estaban fuera de la casa juraban que no podían olvidarlo. Era el grito de 24 años de miedo, silencio y culpa. Dijo que sí, que lo sabía, o al menos siempre lo había sospechado, que había señales, pero nadie quería verlas. La investigación reveló también que en 1995 Matías había tenido otra denuncia por conducta inapropiada con una niña vecina, pero nunca prosperó porque no había pruebas. El pueblo lo protegió, como se protegía a los patriarcas, los hombres viejos que habían luchado y trabajado la tierra. Aurora se convirtió en testigo clave. Su testimonio cambió para siempre la manera en que el pueblo veía su pasado. Tenía miedo de decirlo, pero ellas me miran todas las noches cuando sueño, contó en una entrevista para una cadena local. Ya no podía cargar con eso sola. El caso cerró oficialmente en 2022, con la exhumación de los restos y un informe final que señalaba la autoría de don Matías Ramírez. Pero ninguna justicia posible, porque el acusado había muerto. La tumba del abuelo fue vandalizada semanas después. Nadie la volvió a cuidar. Aún hoy, en San Bartolo, la gente evita hablar del caso. Hay quienes creen que Aurora inventó todo para llamar la atención, otros que los huesos eran de animales, que la verdad fue manipulada por medios y políticos, pero las madres no dudan. En sus casas guardan las fotos enmarcadas de las niñas, las muñecas desgastadas, las cartas que nunca llegaron a escribir. Años después,
Aurora se mudó a Tula, donde trabaja como enfermera. En ocasiones, regresa a San Bartolo en fechas cercanas al Día de Muertos y coloca flores sobre el terreno donde las encontraron. Dice que no busca perdón, sino silencio. La historia de Luisa y Marian se volvió un símbolo de cómo la violencia familiar, el miedo y el deber mal entendido pueden esconder los horrores más profundos detrás de una sonrisa y una tradición. Y en cada diciembre, cuando el viento del altiplano sopla con fuerza y se cuela por las rendijas, quienes aún recuerdan esas risas creen escuchar las voces de las niñas, no como fantasmas, sino como ecos de una verdad que el tiempo quiso enterrar, pero que una simple testigo, movida por la culpa y el valor, se atrevió finalmente a desenterrar. La noticia del hallazgo en el terreno de don Matías corrió como pólvora por todo el municipio de Mineral del Monte y los pueblos cercanos. Los medios locales llegaron al día siguiente, y por primera vez en más de 2 décadas, los nombres de Luisa y Marian volvieron a escucharse en las radios y noticieros, acompañados de fotografías tomadas en 1996. 2 niñas con trenzas, una con un listón rojo, la otra con una flor bordada en su blusa, ambas sonrientes bajo el sol del campo. Las imágenes se volvieron símbolo del silencio que tanto tiempo había dominado aquel pueblo. Las autoridades estatales enviaron a un grupo de peritos especializados para procesar el lugar. El fiscal general de Hidalgo ordenó reabrir formalmente el caso, no solo para confirmar la identidad de los restos, sino también para reconstruir, aunque tarde, lo que realmente sucedió aquella tarde del 21 de diciembre de 1996. Por primera vez, el Estado parecía dispuesto a mirar lo que antes había preferido ignorar. Mientras los equipos trabajaban, los vecinos se reunían a distancia, observando en silencio. El terreno en ruinas olía a tierra húmeda y a hojas viejas. Los hombres cruzaban miradas nerviosas. Algunos bajaban la cabeza cuando veían pasar a Martina y Leticia, las madres. No sabían qué decirles. Muchos habían participado en las búsquedas originales, algunos incluso habían dormido bajo los mezquites, esperando encontrarlas vivas. Pero nadie había sospechado del hombre que dormía bajo ese mismo techo todos los días. Los investigadores localizaron, además de los restos de las niñas, objetos domésticos enterrados en distintas partes del patio. Un cinturón de cuero roto, una hebilla oxidada y fragmentos de lo que parecía ser una manta vieja con manchas que tras las pruebas de laboratorio confirmaron contener sangre humana. Cada hallazgo hundía más el corazón de las madres, pero también reforzaba la certeza de que la verdad, aunque cruel, era necesaria. Esa semana las mujeres de San Bartolo comenzaron a hablar entre ellas. En los portales y tiendas se murmuraba lo que durante años había sido tabú. Las historias de abuso, de golpes, de amenazas dentro de las familias. Algunas confesaron que también habían sufrido en silencio, pero que nunca lo denunciaron porque no se podía hablar mal de los mayores. La figura del abuelo patriarcal respetada era intocable. Aquello que se descubría sobre Matías no era solo un crimen individual, sino una herida cultural compartida. En la Fiscalía de Pachuca, la jefa del Departamento de Delitos del Pasado, la licenciada Beatriz Garfias, asumió la dirección del caso. Revisó los expedientes de 1996 y se indignó al notar que el reporte original ni siquiera había incluido entrevistas a familiares directos. El abuelo Matías fue quien denunció la desaparición y con eso se conformaron, decía a su equipo. Ni siquiera interrogaron a los padres de las niñas. La investigación fue una burla. Aurora Martínez, la testigo que había roto el silencio, fue convocada a declarar formalmente. Tenía ahora 36 años, rostro cansado pero firme. En su declaración detalló el recuerdo del pozo,
la cuerda y el costal que Matías llevaba aquel día. Contó que nunca volvió a acercarse a ese sitio porque en sueños aún escuchaba los sollozos de las niñas. El testimonio fue registrado en video y su validez emocional conmovió hasta a los agentes más escépticos. Uno de ellos, el inspector Luján, le dijo al salir: «Gracias por decirlo, aunque sea ahora. Sin ti, quizá nadie hubiera sabido la verdad». El expediente se completó con testimonios de otros vecinos que, aunque no vieron nada directamente, recordaron comportamientos extraños del viejo. Una mujer aseguró que él solía encerrar a sus animales con candados incluso de día, y una vez vio a Luisa llorando al salir del corral. Otra relató que escuchó una discusión violenta entre Matías y su hijo en 1995. Cuando éste lo acusó de no cuidar a las niñas como debía. Pocas semanas después, el hombre se fue del pueblo. Nunca regresó. Ese dato encendió alarmas en la fiscalía. Localizaron al padre de Luisa, Ernesto Ramírez, quien vivía ahora en Ciudad Juárez. La noticia del descubrimiento lo dejó paralizado. Dijo apenas unas palabras: «Yo sabía que algo no estaba bien, pero nadie me creyó. Me sacó de mi propia casa». Viajó a Hidalgo unos días después para participar en la reidentificación. El reencuentro con su hermana Leticia fue silencioso. Lloraron largo rato tomados de la mano frente a los restos cubiertos por una sábana blanca. Mientras tanto, el pueblo se dividía. Algunos vecinos organizaron una colecta para construir una pequeña capilla con los nombres de Luisa y Marían. Otros, sobre todo los familiares lejanos de Matías, se negaban a que el crimen manchara el apellido. «Era un buen hombre», repetían. «No era capaz de eso». Pero la evidencia no dejaba espacio al mito. El ADN no miente, y el tribunal local, aunque no podía condenarlo por estar muerto, declaró oficialmente su responsabilidad moral. Desde entonces, el nombre de Matías Ramírez desapareció de todos lados. Se quitaron sus fotos del centro comunitario, donde había sido reconocido décadas antes por su trabajo en la cooperativa agrícola. Nadie asistió a limpiar su tumba nuevamente. Con el tiempo, quedó cubierta de hierba y polvo. La gente la evitaba, no por miedo, sino por vergüenza. Las madres, por su parte, decidieron intentar recuperar lo que el silencio les había robado. Martina regresó a la escuela rural donde trabajaba antes de la tragedia. Leticia empezó a reunirse con un grupo de mujeres que buscaban a sus familiares desaparecidos. Encontró consuelo al escuchar otras historias parecidas, diferentes nombres, el mismo patrón de abandono y dolor. Su voz, débil al principio, comenzó a recuperar fuerza en reuniones y marchas. «No todas las desapariciones ocurren por extraños», decía en sus testimonios. «A veces, el peligro está dentro de la casa». Durante esos meses, las cámaras volvieron a grabar en San Bartolo. Documentalistas, periodistas y estudiantes universitarios llegaron interesados en la historia. Algunos trataban de reconstruir con exactitud los días previos a la desaparición. Otros buscaban entender el contexto social. Aurora, que ahora vivía lejos, evitó aparecer frente a las cámaras. Aceptó solo una entrevista de audio. En ella, explicó que su decisión de hablar no fue heroica, sino un acto de necesidad. Cuando sabes algo así y callas, te enfermas. Yo tenía miedo, pero el miedo no borra lo que viste. El inspector Luján, obsesionado con el caso, decidió continuar investigando más allá del expediente formal. Quería comprender el motivo. Revisó registros médicos antiguos en el hospital de Pachuca y descubrió que Matías había sido internado brevemente en 1983 por una fractura y un diagnóstico de comportamiento agresivo tras consumo de alcohol. También había reportes policiales menores, peleas en la cantina, insultos a vecinos.
Luján entrevistó al médico que lo atendió entonces, quien aún recordaba el caso. Era de los que no sabían pedir perdón, mandaba en su casa y creía que eso lo justificaba todo. La investigación no cambió los hechos, pero sí la comprensión de ellos. Ya no se trataba solo de dos niñas desaparecidas. Era la historia de un sistema que cubría el abuso con dichos como «en la familia no se mete nadie». La Fiscalía utilizó el caso en conferencias sobre violencia familiar y omisión de las autoridades. En memoria de las niñas, se aprobó una beca para niñas rurales en Hidalgo con sus nombres, la beca Luisa y Marian. Durante la ceremonia de entrega del primer reconocimiento, en 2023, Leticia subió al estrado frente a decenas de jóvenes. Tenía el cabello completamente blanco, la voz suave pero clara. «Nunca pensé que sus nombres volverían a pronunciarse con alegría», dijo. «Esta historia no tiene justicia plena, pero sí memoria, y la memoria también salva». Aurora estaba entre el público. No se acercó a saludarla, pero lloró en silencio, sabiendo que su verdad había hecho posible ese momento. Después, en la radio local, un reportero narró que cada diciembre la gente deja 2 flores blancas en la plaza principal, sin firmar. Nadie sabe quién las pone. Algunos dicen que son las madres, otros creen que es alguien más que busca redimirse. Pero lo importante no es quién lo hace, sino que cada año, al hacerlo, el pueblo recuerda. Y esa memoria, silenciosa pero constante, se ha convertido en una forma de justicia que el tiempo no pudo destruir. Esa es la herencia de Luisa y Marian, una verdad dolorosa que cambió para siempre la manera en que un pueblo mexicano aprendió a mirar hacia adentro y finalmente a romper su silencio. Luján no dormía bien desde el hallazgo en San Bartolo. Las imágenes del terreno, los huesos pequeños y el temblor de voz de Leticia lo perseguían incluso cuando cerraba los ojos. Había trabajado en decenas de casos durante su carrera. Desapariciones, feminicidios, familias rotas. Pero ese tenía algo distinto. No era solo la brutalidad, sino la cercanía con la normalidad. El hecho de que un abuelo, el eje de una familia, pudiera esconder algo tan cruel mientras todos lo saludaban cada mañana, lo revolvía por dentro. A finales de 2023, el inspector fue trasladado a la oficina regional de Actopan. Llevaba consigo una copia del expediente Caso Ramírez Ortega. Lo leía en sus ratos libres, buscando patrones, comparando detalles con otros archivos antiguos. Descubrió que en los 90 hubo más de 30 reportes de desapariciones infantiles cerrados, sin resolver en esa región. En varios de esos casos, las denuncias habían sido hechas por familiares directos y nunca se investigó dentro de las propias casas. Esa coincidencia lo inquietó. Empezó a visitar pueblos pequeños alrededor del valle. Entrevistó a viejas parteras, sacerdotes y expolicías jubilados. Algunos lo recibían con desconfianza, otros con alivio. Una mujer viuda en el Arenal le confesó que su nieta de 6 años desapareció en 1998 y que siempre creyó que su cuñado había tenido algo que ver, pero nadie quiso escucharla. Porque en aquel tiempo, le dijo, la palabra de los hombres era ley. Esa frase se le quedó grabada a Luján. Décadas de impunidad construidas sobre el respeto mal entendido a la autoridad familiar. El caso de Luisa y Marian no era una excepción, sino una ventana. De regreso en Pachuca, se reunió con la licenciada Beatriz Garfías y le propuso revisar otros casos de los 90. Ella lo miró con interés y algo de cansancio. «Luján, tú sabes que eso es abrir heridas viejas», le dijo. «No siempre es prudente». «Justamente por eso», respondió él, «porque nadie las cerró bien». Con autorización limitada comenzaron a revisar expedientes. Muchos estaban incompletos o dañados por el tiempo. Hojas amarillentas, sellos ilegibles, firmas de funcionarios ya muertos. Pero había un patrón.
En casi todos los reportes se hablaba de niñas extraviadas mientras jugaban cerca de terrenos familiares, sin testigos externos. Aquello no podía ser coincidencia. Durante semanas, el inspector elaboró una base de datos artesanal con los nombres y ubicaciones. Cada línea era una historia truncada. Uno de los casos lo llevó nuevamente a San Bartolo, donde habló con un anciano que había sido amigo de Matías Ramírez. Don Servando, de rostro curtido por el sol, recordó algo que nunca había dicho a nadie. Él tenía mucho miedo de que las niñas se fueran, murmuró. Decía que el mundo las iba a corromper, que mejor quedarse con lo que era de uno. Luján sintió un nudo en el estómago. Esa mentalidad de posesión, de dominio, estaba enraizada en generaciones. Entendió que el crimen de Matías no era un hecho aislado de maldad personal. Era el reflejo más oscuro de un sistema. En marzo de 2024, una llamada cambió el rumbo de su investigación. Una maestra rural de Tlanalapa pidió reunirse en privado. Dijo tener información sobre un caso similar ocurrido en 1994, cuando ella era adolescente. Había oído gritos en casa de su vecino una noche, y luego una niña desapareció. Nunca hubo denuncia formal. Luján la escuchó con paciencia. La mujer temblaba. «¿Y sabe qué es lo peor?», añadió. «El hombre todavía anda por aquí, como si nada». Ese testimonio fue suficiente para abrir otra carpeta. Beatriz lo advirtió. «Si seguimos así, pronto nos vamos a meter con familias poderosas». Pero él no podía detenerse. Cada vez que releía los nombres de Luisa y Marián, recordaba el dolor de sus madres y la culpa de Aurora. Aquello lo empujaba. Viajar entre pueblos le cambió la mirada del paisaje mexicano. Entre cerros verdes, parcelas de maíz y casas de bloc sin aplanar, encontró las mismas historias con diferentes rostros. Madres con la mirada quebrada, hombres que encendían cigarros en silencio cuando alguien mencionaba una desaparición, niños creciendo entre rumores que nadie confirmaba. Lo que antes eran mitos de pueblo se transformaban en evidencias dispersas de un mismo mal. En un cuaderno de tapas negras, Luján anotaba cada caso con precisión obsesiva, acompañando los nombres con datos mínimos. 1996, Tulancingo, 10 años. Desapareció al volver de la tiendita. 1998, Atotonilco el Grande, 7 años. Última vez vista con su padrastro. Al terminar una página, descansaba la cabeza entre las manos. A veces se preguntaba si tanta verdad acumulada podía ser más devastadora que la ignorancia. A mediados de ese año, el periodista Marcos Dávila, conocido por su programa de investigación social en Hidalgo, supo de su trabajo y le pidió una entrevista. Luján aceptó con reservas. No quería convertir la tragedia en espectáculo, pero necesitaba apoyo público. En la entrevista habló sin dar nombres. México está lleno de desaparecidos que nadie busca porque el responsable duerme en casa, dijo ante las cámaras. Aquellas palabras recorrieron las redes provocando indignación. En San Bartolo, Leticia vio el programa desde su sala. No lloró, solo apagó la televisión y pasó la mano sobre el marco de una foto vieja. «Por fin, alguien habla lo que todos callaban», murmuró. Esa misma noche, Aurora le envió un mensaje. «Lo vi. Gracias». El impacto mediático presionó a las autoridades federales para reabrir investigaciones de archivo. Se formó un nuevo grupo especializado en desapariciones históricas de menores. Luján fue designado coordinador para la zona centro. No era lo que había buscado, pero entendió que el caso Ramírez Ortega había detonado un cambio que nadie esperaba. En noviembre de 2024, durante una conferencia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el inspector fue invitado a hablar. En el auditorio, lleno de estudiantes, proyectaron imágenes de los pueblos donde había trabajado. Luján habló sin notas,
Contó cómo el silencio era una cadena que mantenía vivos los crímenes, cómo el miedo a hablar podía durar generaciones. El caso de Luisa y Marian, dijo pausadamente, nos enseñó que el tiempo no borra nada, solo entierra la verdad un poco más profundo, esperando que alguien la desentierre. Después de la charla, una joven se le acercó y le entregó una carta. Decía que su madre había desaparecido en 1999 y que recién ahora comprendía que tal vez la habían dejado de buscar demasiado pronto. Aquella carta fue el último empujón que necesitaba. Luján pidió su traslado definitivo al área de crímenes sin resolver. Abandonó la oficina de Actopan con el expediente de las niñas bajo el brazo, gastado, con marcas de café y bordes doblados. No pensaba cerrarlo nunca. Esa noche, mientras conducía por la carretera rumbo a Pachuca, vio la silueta del horizonte bajo una puesta de sol anaranjada. Pensó en Matías, en la ceguera colectiva del pueblo, en Aurora, en las madres. Se dio cuenta de que todos eran parte de un mismo rompecabezas social, donde el miedo y la costumbre habían sido piezas clave. Encendió la radio. Una voz femenina hablaba sobre la nueva ley para la búsqueda de menores reportados antes del 2000. La reportera mencionaba que el caso que había inspirado la iniciativa era el de las primas Luisa y Marian, desaparecidas en Hidalgo y cuya verdad se conoció 20 años después. El nombre de las niñas sonó por el altavoz y por un instante Luján sonrió. Aquello significaba que no había trabajado en vano. Semanas después, el inspector regresó discretamente a San Bartolo. Caminó hasta el terreno donde todo empezó. La capilla blanca erigida por el pueblo estaba limpia, rodeada de flores frescas. Alguien había dejado 2 listones rojos atados cerca del árbol donde las habían visto por última vez. El viento soplaba con suavidad. Luján se quedó de pie unos minutos, en silencio. Luego colocó su cuaderno sobre la tierra y dijo en voz baja, «No habrá olvido». Al marcharse, el sol caía entre los cerros, tiñendo de dorado los caminos de tierra. En su interior, una certeza se grabó. Las desapariciones podían esconderse, pero las voces no. Y mientras quedara alguien dispuesto a escucharlas, los nombres de Luisa y Marian seguirían vivos, recordándole a México que detrás de cada silencio hay una verdad todavía esperando ser dicha.